Revolución Mexicana fueron Cortés y Doña Marina. Ahí dejo esto de Doña Marina. Oiga, doctor Un Crespo, breve, nada más. nomás si me permite un Sí, segundito, las personas que están integrando aquí el TikTok, estamos hablando con el historiador y analista político, el doctor José Antonio Crespo, que está allá en Twitter Space mandado con la coadministración con Barbarita, y estamos hablando de las 5 mujeres que más influyeron en la historia de México. Acabamos de hablar ahorita con la Malinche. Quédense, ahorita les vamos a dar micro si tienen una pregunta o si creen ustedes que hay una persona, otra mujer que no se mencionó, con todo gusto, para eso estamos. Adelante, doctor Crespo, lo seguimos escuchando. seguramente van a quedar mujeres que no mencione yo, pero ustedes lo pueden hacer. Pero bueno, yo solo quería agregar antes de pasar ya al tiempo de la independencia, quería agregar que, bueno, otra mujer que no influyó tanto directamente, pero tuvo su importancia, Isabel Moctezuma, la hija de Moctezuma, con quien también Cortés tuvo un hijo, ¿eh? Ah, caray. Pero cuando murió Moctezuma le pidió a Cortés que cuidara de sus hijos, que tenía varios. Uno de ellos se rebeló dentro de los aztecas, organizó un movimiento que quería pactar con los españoles, ya después de lo de la Noche Triste y todo eso, y Cuauhtémoc lo mandó matar. Cuitláhuac ya había muerto. Lo mandaron matar a ese hijo de Moctezuma. Pero Isabel Moctezuma la casaron con un español y se fue a España con otros hijos de Moctezuma y les reconocieron en España su título nobiliario. Y todavía hay descendientes de Moctezuma en España y todavía conservan, como España sigue siendo monarquía, todavía conservan su título nobiliario. O sea, eso no toda la gente lo sabe. Y son descendientes directos de Moctezuma. Pero en fin, no le doy tanta importancia a Isabel Moctezuma, solo quería agregar la anécdota, pues ya que estábamos hablando de esa época. Claro. Pero no hizo nada particular políticamente. Bueno, vámonos a la independencia. Evidentemente ahí la que surge en primer lugar es la corregidora, ¿sí? José Ortiz de Domínguez, cuyo esposo era el regidor de Querétaro, por lo tanto cercano a los españoles, a la corona. Acuérdense que hubo un primer intento legal, pacífico, de independizar a México, pero no del monarca español, sino de Francia, porque Napoleón había invadido España, capturó al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII, los llevó a Francia, y ahí quedó un vacío de poder que en América Latina desató los movimientos de independencia. Pero en México el primero fue pacífico, fue moderado, reconocían todavía la monarquía española, pero querían darle un giro a la política mexicana de darle un poco más de independencia y darle un carácter más liberal, más no republicano porque estaba la monarquía, pero sí un poco más democrático. Quien se encarga, el personaje encargado de eso es Primo de Verdad, el del Ayuntamiento de México, pero pactó con el virrey Videgaray, perdón, Videgaray, me traicionó, Sí. y Turrigaray, y estaban en eso, estaban en hacer una forma de autonomía relativa, pero sin desprenderse de la monarquía española. Un hacendado español, apoyado por el clero, el alto clero español, dio un golpe de Estado en 1808, un Gabriel Yermo, español, y apresaron a todos los que estaban en ese movimiento, en ese intento de independizar relativamente, más bien de democratizar a la Nueva España, un poco, moderadamente y pacíficamente, pero a Primo de Verdad sí lo mataron. Bueno, eso como antecedente, porque el hecho de que se haya dado ese golpe, lo menciono no porque haya una mujer de por medio, sino que eso radicalizó a otros grupos que estaban pensando igual que Primo de Verdad en darle
pues mayor autonomía y un tinte un poco más liberal a la Nueva España, entre ellos los de Querétaro, es decir, la conspiración de Querétaro, donde estaba doña Josefa Ortiz de Domínguez, a contrapelo de su esposo el regidor, pero con Allende de Guanajuato, bueno, de San Miguel, y con el cura Hidalgo. Ahí el papel histórico de doña Josefa es importante. No es tan relevante más que en esto. Ella, a través de que le llegó a su esposo la noticia de que ya habían descubierto la conjura de Hidalgo con Allende y los demás insurgentes conocidos, Abasolo, etcétera, y ella fue la que se fue a Guanajuato, a San Miguel, a decirle a Allende, oye, ya los descubrieron, váyanse o hagan algo, porque ahí vienen por ustedes. Ante eso, Hidalgo, que estaba presente, dijo, pues ya ni modo, nos precipitamos, están dando golpe de Estado que ya llama a la independencia. Ese es el papel de doña Josefa. Fue castigada, ¿cómo? Pues el esposo se separó de ella y ya no le dejaron ver a sus hijos. Ella siguió, obviamente, pues como alineada con la independencia, pero ya no es que haya hecho algo más, algo relevante, simplemente siguió siendo simpatizante de la independencia, pero fue castigada con la separación de su esposo y de sus hijos, ¿sí? Uh-huh. Y de ahí me voy a dos figuras femeninas que ellas sí influyeron mucho más en la independencia y paradójicamente lo hicieron de manera muy parecida, aunque con algunas diferencias que ahorita vamos a destacar. Una de ellas totalmente reconocida oficialmente y por la historia oficial y con un reconocimiento total, y la otra no. La otra menospreciada, minusvaluada, no reconocida lo que hizo por la independencia, aunque prácticamente hizo algo muy parecido a la primera. ¿De quién estoy hablando? La primera es Leona Vicario, de la que estoy hablando. A ella incluso, bueno, ella tenía dinero, era de la aristocracia novohispana y ayudó en lo que pudo, siendo de manera militante y abierta a la independencia. Su padre se opuso a que se casara con Andrés Quintana Roo, que también fue insurgente, también fue independentista, porque el padre de Leona Vicario pues era realista, conservador, etcétera. Bueno, cuando murió el padre ya la dejó con mucho dinero, y ese dinero ella la utilizó dándole dinero a la causa de la independencia, ¿sí? Y al mismo tiempo hacía periodismo y hacía propaganda y hacía publicidad por la independencia. De hecho, muchos historiadores la reconocen o la consideran como la primera periodista mujer, porque no se usaba mucho que las mujeres estuvieran en el periodismo, escribiendo artículos, etcétera, y ella sí lo hizo, y lo hizo en diversos periódicos, pero todos ya con el tono de buscar la independencia. Pero sobre todo dio mucho dinero para la independencia, hasta que la descubrieron y le quitaron todo su dinero. Después ella escapó, estuvo un tiempo ahí resguardada en una escuela católica de monjas. No la mataron, pero sí la aprisionaron y le quitaron toda su fortuna. Ella se escapó con ayuda de amigos y amigas y ya finalmente se casó con Andrés Quintana Roo, que él estaba encargado del Congreso de Chilpancingo con Morelos. Más adelante fue el jefe del Congreso de Chilpancingo, pero después, aquí tengo que decir algo, después de que murió Morelos, ya había muerto Hidalgo primero, ¿no? Después Morelos siguió, tuvo algunos triunfos importantes, pero Morelos cometió el error de querer ejercer la democracia del Congreso de Chilpancingo en plena guerra. Eso no se puede, eso es totalmente impráctico.
Si Maquiavelo hubiera estado cercano a Morelos, le hubiera dicho, ¿qué te pasa? Estás loco, estás en plena guerra, tú no puedes estar jugando a la democracia y atendiendo a ver qué discuten los diputados en decisiones militares. Tú tienes carácter militar, tú tienes intuición militar. Por eso es que Morelos tuvo muchos triunfos militares, pero mezcló en la tierra en la que controlaban los insurgentes, pues este intento democrático, ¿no? Pero decir, pues, perdón, estás en guerra, tú no puedes estarte esperando a que discuta el Congreso, tienes que tomar decisiones militares, y eso lo debilitó hasta que finalmente fue derrotado. ¿Por quién? Pues por Iturbide. Iturbide, criollo, realista, ¿sí? Que ya sabemos en general lo fundamental de su historia, era de los principales generales criollos, porque el principal general español de la Guerra de Independencia fue Calleja. Calleja, que después fue virrey y después se fue a España, antes de la independencia. Pero el principal jefe, el que más triunfos tuvo de parte de los realistas, era Iturbide. Y aquí una aclaración también, porque mucha gente cree que la Guerra de Independencia fueron los mexicanos, novohispanos, contra el ejército realista español. No, el ejército realista estaba compuesto en 95% por mexicanos. Eran solo unos cuantos españoles. La mayoría del ejército realista y sus oficiales eran novohispanos, mexicanos, nacidos aquí. Iturbide entre ellos, Santana también, y muchos otros, pero son los más conocidos. Pero en ese sentido fue más como guerra civil entre mexicanos, unos apoyando a la corona española y los otros que ya se fueron radicalizando. Incluso Morelos ya no hablaba de la monarquía o de apoyar a Fernando VII, sino ya de una república, ¿sí? Y con algunos cambios sociales pues más profundos, más radicales, quitar la esclavitud, repartir la tierra entre campesinos, etcétera, pero manteniendo eso sí la religión, ¿sí? Como la única aceptable, así lo dijo también Morelos, en Nueva España. Bueno, ¿qué pasó con Leona Vicario? Porque estábamos con ella. Cuando ya Iturbide derrotó, él fue el que derrotó a Morelos, y Morelos pues ya después fue fusilado, como ustedes saben, en 1815. A partir de ahí se vino para abajo ya el movimiento de independencia. No desapareció del todo, pero perdió totalmente la capacidad de enfrentar a los realistas, cuyo ejército pasó durante estos años de independencia de 30,000 a 70,000. ¿Ya quién le iba a ganar? A los realistas. Ya nomás quedaban por ahí algunos dispersos, guerreros desde luego, desde la sierra, pero era como guerrillas, no era un ejército, ¿sí? Todos los indígenas que habían apoyado en su momento a Hidalgo, indígenas, campesinos, etcétera, a Hidalgo y a Morelos se dispersaron, sobre todo ya cuando murió Morelos, pues ya se dispersaron. Entonces ya quedaban muy pocos. Y ahí, ¿cómo vinculo? Bueno, ahorita vinculo también a lo que hizo Guadalupe Victoria, pero primero lo que hizo Quintana Roo. Quintana Roo anduvo escondiéndose con Leona Vicario que seguía escribiendo a escondidas donde podían los periódicos, pero al final de cuentas los españoles apresaron a Leona Vicario con sus hijos y le mandaron decirle a Andrés Quintana Roo que si no se rendía, se iban a matar a Leona Vicario con sus hijos. Entonces él se rindió, que además él no era militar, era básicamente jugaba el papel de diputado después de la independencia fue también diputado. Aquí era el jefe del Congreso de Chilpancingo, pero él se rindió, y lo malo ahí, digamos, es que cuando te rendías, pues no solamente decías ya me entrego y ya, ¿no? Sino que te pedían información de dónde estaban tus compañeros insurgentes, dónde estaban las armas, es decir, información que representaba de alguna forma una cierta traición a tu movimiento. Pero en fin,
De todas maneras, tanto él como Leona Vicario mantuvieron la idea de que lo mejor para México sería independizarse para España. Y aquí pongo también como una anécdota rápida, pero poco conocida, sí, interesante, a ver, que efectivamente ya estaba prácticamente rendido la insurgencia. Los insurgentes ya estaban derrotados. Repito, seguía Guerrero por aquí, Matamoros por allá, pero sin ninguna posibilidad de triunfo. Guadalupe Victoria, que también había estado cercano con Morelos, y que también pues, era un jefe militar, ya reconoció que no podían ganar, pero él no se quiso rendir, ni quiso aceptar la amnistía que les ofrecía los virreyes. Ya cuando los virreyes dijeron, pues ya les ganamos, hombre, mejor vénganse a la amnistía, y ya, no hay problema, y muchos sí aceptaron la amnistía. Incluso los soldados que capturaron a Leona Vicario habían sido insurgentes y le pidieron perdón. Disculpe, señora, nosotros éramos insurgentes, pero pues ya perdimos, mejor aceptamos la amnistía, y pues nos ordenaron apresarla. Entonces, pues ni modo, ya la apresamos. Pero Guadalupe Victoria, que no quiso aceptar la amnistía, se fue a una cueva en Veracruz. Y ahí estuvo hasta que Iturbide quiso hacer la independencia. Pero aquí lo que hay que decir, porque la gente cree que la independencia se ganó por el movimiento insurgente iniciado por Hidalgo y continuado por Morelos. No, esos fueron derrotados. Los que ganaron esa guerra fueron los realistas. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces se hizo la independencia? Si los que ganaron fueron los realistas, los que no querían la independencia. Bueno, la explicación está en la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz de 1812, que hicieron los españoles mientras estaban ocupados por los franceses. Y era una constitución liberal, que no buscaba república. ¿Y ahora? Con más influencia, y esa se declaró en 1812, pero nunca operó. Aquí lo que quiero decir, para entender la independencia y el papel de las mujeres, por supuesto, pero estoy dando el contexto, ¿no? claro, La independencia, ¿por qué Iturbide y los españoles y el alto clero, al fin que las ideas radicales de los insurgentes ya no se van a aplicar? En cambio, cortar el vínculo con España nos conviene. ¿Por qué? Porque en 1820 ya Fernando VII había regresado desde 1814, cuando ya derrotaron a Napoleón en Francia, pues ya pudieron regresar, ya no Carlos IV, el rey de España, porque murió, pero sí Fernando VII, y él es el que quedó como rey de España. okay. Bueno, pues Fernando VII desechó la Constitución de Cádiz y siguió gobernando como rey absoluto. Sin embargo, en 1820, un grupo de soldados españoles que se iban a venir a Nueva España para terminar de quitar a los insurgentes, a lo que quedaba de los insurgentes, lo que hizo fue darle un golpe de Estado a Fernando VII, no para quitarlo del poder, sino para imponerle la Constitución de Cádiz. Entonces Fernando VII no tuvo otra opción que aceptar la Constitución de Cádiz para que se gobernara de manera un poco más liberal España y por ende Nueva España. Y eso fue lo que provocó que los conservadores de aquí, los realistas, dijeran no, mejor vamos a cortar el vínculo con España y seguimos gobernando con nuestros privilegios, sobre todo la Iglesia. Esa es la razón por la cual los realistas cambiaron. Y de hecho, una cosa más, Guerrero, que ya también se había dado por derrotado, aunque no se rindió, simplemente dijo no vamos a poderle ganar a los realistas, había escrito algunas cartas a otros militares realistas diciéndoles, oigan, ¿por qué no se vienen de este lado? Declaren la independencia y ustedes van a ser el padre de la patria, ustedes van a hacer la independencia, aunque ya no sea tan radical como queríamos nosotros,
como quiso Morelos, pero logramos la independencia. Esos jefes militares rechazaron la oferta, ¿sí? Pero cuando ya se dio el golpe en 1820 contra Fernando VII, entonces se hizo la conjura hecha por obispos de alto clero, incluyendo españoles, hicieron la conjura de la Profesa. La Profesa, para quien no sepa, es una iglesia que está en el centro de la Ciudad de México. Pero ahí se hizo la conjura para consumar la independencia, donde los clérigos españoles y criollos, pero el alto clero, dijeron, vamos a cortar mejor con España, porque va a afectar nuestros intereses también de la iglesia. ¿Y a quién ponemos como jefe de los realistas para llevar a cabo esa independencia? Pues a Iturbide, que es el más listo. A algunos no les gustó. ¿Por qué? Porque era muy cruel, porque era muy mujeriego, porque era muy cínico, muy soberbio, pero de todas maneras la mayoría votó por él. ¿Por qué? Porque era el mejor militar que había. Y ahí vamos con la otra mujer. Me voy a regresar otra vez. Oiga, doctor Crespo, a ver si me da un minutito nomás para la gente que está integrando aquí en TikTok. Estamos con el doctor José Antonio Crespo desde Twitter Space. Ahorita vamos con la participación. Él está exponiendo su parecer, lo que son las 5 mujeres que fueron más influyentes en la historia de México. Ya vamos ¿qué será, doctor? En la 4ª, pero pueden ser más, no lo sabemos. Ahorita estamos ya con la Malinche, lo que fue, puede ser más o menos. O menos, José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, y nos regresamos, porque en esa parte usted dijo que había una que sí se le reconocía y otra no, y creo que esa es con la que vamos, doctor Crespo, adelante. Sí. Vamos con la que no se le reconoce tanto, que sin embargo hizo más o menos parecido a lo que hizo Leona Vicario, que es nada menos que la Güera Rodríguez, que la habrán oído mencionar. Pero se sabe poco de ella porque nada más se sabe ya de su última, digamos, su cercanía con Iturbide. Bueno, pues resulta que ella desde el principio, desde muy joven, desde que tenía su primer matrimonio, ya estuvo en favor de los independientes, de los insurgentes, pero ella jugó a hacerlo ocultamente, hacerlo por debajo del agua, que los realistas no se dieran cuenta, ¿sí? Pero ella se casó como segundo matrimonio, porque su primer esposo murió, se casó con un viejo, yo también ya estoy viejo, digamos con uno cercano a mi edad, una persona mayor, digamos, pero millonario, también un aristócrata novohispano, millonario, y evidentemente se casó por interés, porque dijo, me va a durar poco, me va a dejar su herencia, y efectivamente, estamos hablando antes de 1810, no, después de 1810, un poquito después. Ella ya había entrado en contacto con la corregidora, o sea, antes de que se diera todo este asunto de Hidalgo, ella fue con la corregidora, habló con ella, le dijo que le apoyaba la independencia, y cuando ya se declaró el grito de Dolores, ella, con el dinero de su primer esposo, que también era rico, pero después con el de su segundo esposo, el que estoy hablando, que ya era una persona mayor que murió muy pronto después de casarse con ella, les daba por debajo del agua a los jefes insurgentes, incluso a los de Hidalgo les llegó a dar mucho dinero y joyas de ella. ¿Para qué? Para la causa de la independencia. Entonces ella sí ayudó, nada más que de manera distinta a Leona Vicario. Ella no escribía, no hacía público su postura frente a la independencia, pero por debajo del agua les daba dinero. Y mantuvo, una cosa curiosa, pero ahorita van a ver por qué fue importante. Ella fue amiga de Iturbide desde los 10 años. Desde que ella tenía 10 años, Iturbide tenía una edad parecida, no sé si un año mayor o 2, algo así, pero eran amigos. Entonces, incluso durante la independencia, ella seguía viendo a Iturbide, su amigo, y se dice su amante, cosa que
no está demostrada, hay muchos indicios de que tal vez sí, pero en fin, no hay nada seguro. Pero amigos sí eran. ¿Y qué creen? Esta es la parte importante. Además del dinero que les daba a los insurgentes, aún antes de ser totalmente derrotada la insurgencia con Morelos, cuando la Güera Rodríguez se unía, se juntaba para platicar con Iturbide, yo no sé si para hacer más cosas, repito, pero sí para platicar, ella fue la primera que le recomendó a Iturbide, decir, oye, ¿por qué no te vas a la independencia? Y le confesó que ella era simpatizante de la independencia, pero como eran amigos, Iturbide pues no hizo nada al respecto, no la mandó acusar, ni juzgar, ni nada. Él no. Otros conservadores sí la querían acusar, pero por otras razones, porque la acusaban de que era muy libertina, cosa que puede que sí haya sido cierto. Era muy bella. Todo el mundo. Hay retratos de ella, si no la han visto por ahí en YouTube, pero todo el mundo decía que era muy bella. Pero entonces ella fue la que le dijo por primera vez a Iturbide, oye, ¿por qué no te pasas para acá, para este lado, con tu ejército, haces la independencia y muy probablemente tú vas a ser el primer jefe de esta nueva nación? Cosa que ocurrió después, pero la primera en decírselo fue ella, fue la Güera Rodríguez. Él no la tomó en serio, porque él todavía no se habían dado las condiciones que ya conté, para lo cual después Iturbide fue el que dirigió la consumación de la independencia. Y el abrazo de Acatempan con Guerrero para conciliar, para dar legitimidad a ese movimiento, pero la primera que aconsejó a Iturbide de dar ese paso fue la Güera Rodríguez. Y luego ya siguió, cuando ya se hizo el ejército trigarante, pues la Güera Rodríguez ya más abiertamente pues apoyó la independencia, pues si ya la estaba dirigiendo el ejército trigarante y el propio Iturbide, pues ya abiertamente apoyó la independencia también. Pero la gente cree que apoyó la independencia solo hasta el final, cuando Iturbide lo hizo. No, lo hizo desde el principio y dándole parte de su fortuna a la independencia, incluso a través de los primeros jefes militares que estaban con Hidalgo. Desde entonces les daba joyas de ella. Por eso también la incluyo como una mujer que fue influyente, aunque no se le reconozca. Fíjense que a Leona Vicario se le dio el título, cuando murió, de la benemérita y queridísima, o algo así, una palabra de ese tipo. La benemérita y queridísima madre de la patria. Si el padre de la patria es Hidalgo, la madre de la patria es Leona Vicario. Cuando ya murió, ya se le concedió ese título. Porque ella después, ella sobrevivió a la independencia igual que Quintana Roo. Y de hecho, ella murió antes que Quintana Roo. Murió en los años 40, 41, no recuerdo exactamente. Pero en ese momento entonces ya se le declaró como la benemérita y queridísima madre de la patria. En cambio, la Güera Rodríguez quedó pues como una medio casquivana, y precisamente se dice que tuvo relación con Iturbide, repito, cosa que no estoy seguro, pero tampoco la descarto, porque hay un detalle que les quiero recordar, tal vez seguramente lo saben. Cuando el 27 de septiembre se declaró ya la consumación de la independencia, ya después de haberlo firmado con el último virrey O'Donoghue, aunque no lo reconoció España, O'Donoghue lo reconoció porque cuando llegó a México, pues ya vio que ya no había de otra, llegó con muy pocos españoles y dijo, pues aquí ya se me voltearon, pues mejor ya firmo yo la independencia, y le ofrecieron una pensión de por vida que no cobró porque murió al poco tiempo, y a su esposa, la viuda, nunca le dieron esa pensión, cosa muy típica de México. Le ofrecieron la pensión y no se la dieron. Muchas cosas no han cambiado desde entonces, doctor Crespo. Así es. Entonces, bueno, obviamente no voy a hacer toda la historia de la independencia porque estamos hablando de las mujeres. Pero quería yo destacar estas dos mujeres,
que sí hicieron, desde mi punto de vista, algo más importante que la corregidora. La corregidora sí hizo algo importante, avisarles que los iban a atrapar, no es cosa menor. Pero ya después ya no hizo gran cosa. En cambio, Leona Vicario fue militante, constante, también dio dinero, y la Güera Rodríguez, pues bajita la mano, por debajo de la mesa, pero estuvo ayudando con dinero a la independencia y lo estuvo aconsejando. Y después, por cierto, cuando se hizo el Tratado de Iguala, el que hizo Iturbide, se hizo en casa con O'Donoghue, cuando se firmó el Tratado de Córdoba, se hizo en casa de la Güera Rodríguez, con Iturbide, con O'Donoghue presente y con la Güera Rodríguez, que a su vez estuvo aconsejando algunas cosas a Iturbide para el Tratado de Iguala y para los tratados de Córdoba. O sea que sí influyó, sí dio su punto de vista, sí aconsejó que fuera más liberal de lo que pensaban los conservadores, a pesar de mantener la monarquía. Y lo que les iba a contar el 27 de septiembre, que es cuando ya no se celebra, pues, pero es la fecha de la consumación de independencia. Tal vez recuerden, o algunos no sepan, que en la marcha en la cual Iturbide, sin ser todavía emperador, pero era el jefe del ejército trigarante, hace la marcha para tomar la Ciudad de México, para ya consumar la independencia, se desvía de donde iba a ir al Palacio Nacional, desde luego, a una casa muy cercana que es lo que hoy es el Palacio Iturbide, pero iba al centro, ¿no? Al Zócalo. Para entonces todavía no se llamaba Zócalo, claro, pero ya se llamaba la Plaza de la Constitución. ¿A qué Constitución se refiere la Plaza de la Constitución? Que es el verdadero nombre del Zócalo, es la Plaza de la Constitución. ¿A qué Constitución se refiere? A la de Cádiz. Diga yo, no, pues no sé. No, a mí no me pregunte, doctor, no sé. A ver, yo estoy escuchando. En la Plaza de la Constitución por la de Cádiz. Bueno, está bien. Bueno, como anécdota, la Plaza de la Constitución, que hoy le llamamos el Zócalo, se llama Plaza de la Constitución, formalmente, por la Constitución de Cádiz, que nunca operó. Sin embargo, cuando llegó la Constitución de Cádiz en 1813, le pusieron así a la plaza principal, que ahora se llama Plaza de la Constitución, pero que todos conocemos como Zócalo. Bueno, es una anécdota más. Bueno, lo que quería decir es que Iturbide, que se dirigía a la Plaza de la Constitución, ya se llamaba así, desvió el desfile y se fue al balcón donde estaba la Güera Rodríguez para hacerle un homenaje. Se quitó el sombrero, se bajó del caballo, hizo una reverencia. La Güera Rodríguez le contestó con una flor. Esa es una anécdota que lleva a pensar a muchos de que sí eran amantes. ¡Wow! Iturbide tenía a su esposa, pero pues muchos piensan que sí eran amantes. Yo no lo sé, pero bueno, son indicios de que a lo mejor sí, por eso no lo descarto. Claro. Pero bueno, al margen de eso, ya termino con la Güera Rodríguez, simplemente esta anécdota que es muy conocida, de que se desvió Iturbide antes de llegar a la Plaza de la Constitución para darle un homenaje, un saludo a la Güera Rodríguez. Pero termino con esta idea que ya dije. La Güera Rodríguez es menos reconocida de lo que realmente se merece, como una insurgente, no solo como una independentista del final, como Iturbide, sino una insurgente desde el principio, que conoció a la corregidora, que habló con ella, que le ofreció su ayuda y que les empezó a dar mucho dinero, muchas joyas, que incluso eran para ella muy queridas emocionalmente, eran joyas, incluso una que le había dado su mamá, otras de su papá, y muchas desde que consiguió con el dinero de sus esposos, pues se las dio a la causa insurgente, y que estuvo ahí influyendo sobre Iturbide para la consumación de la independencia. Creo que sí vale la pena darle un mayor reconocimiento a la Güera Rodríguez,
pese a que haya sido una mujer muy liberal, era muy entrona, muy valiente, muy contestona con sus esposos y con los en general. Alguna vez acusada de precisamente de traicionar a su esposo y de que había rumores de que ayudaba a los insurgentes, la llevaron por ahí de 1813, 14, por ahí, no recuerdo la fecha exacta, la llevaron ante los jueces y los clérigos a decir, oiga, hay el rumor de que usted le está dando dinero a los insurgentes. Y ella dijo, pues no, me lo tienen que probar, pero si quieren ni me van a investigar y si me van a apresar, lo que sí les puedo decir es cuántos de los frailes y de los obispos tienen relaciones con amigas mías y con gente que yo conozco. Y le dijeron, bueno, ya estuvo bueno, váyase. Es otra anécdota por ahí. Y con eso termino con la güera Rodríguez. Repito, creo que se le debería reconocer, no como la madre patria, la madre de la patria, como Eliana Vicario, pero sí algo más de lo que se le reconoce. Y vamos con la última que voy a tocar, que no es a favor de la patria, pero sí es a favor de la patria en cierto sentido. Es nada menos que Carlota, la esposa de Maximiliano. Con ella voy a terminar. ¿Y por qué con Carlota? Pues si se supone que es la traición que hicieron los conservadores de traer a Maximiliano. Sí, pero Carlota influyó mucho en la historia, por lo que les voy a decir. A ver. Cuando fueron los conservadores, entre ellos, por cierto, el hijo de Morelos, a buscar primero con Napoleón III a decir, oiga, queremos un emperador para México, pero que sea extranjero, porque nosotros no nos sabemos gobernar. Ya estamos en 1860 y tantos, 62, ¿no? Después de la invasión francesa, o por esas fechas. Okay. Ya habían pasado muchas cosas, muchos golpes de Estado, ya había pasado la guerra de Reforma, por supuesto la guerra con Estados Unidos, que nos agarró divididos. Bueno, eso es otro punto. Pero bueno, el hecho es de que quienes fueron a pedir un emperador europeo, y Napoleón dijo, oigan, pues ahí están los Habsburgo, ¿por qué no le dicen a algunos de los Habsburgo que lo manden como emperador? Ahí está Maximiliano, que es el hijo segundo, no es el emperador era, ¿cómo se llama? José Juan. Francisco José. El emperador Habsburgo. ¿Cómo se llama, Eddie? Sí, exactamente. Francisco José. Sí. Bueno, pues su hermano segundo. Francisco Exacto, José. Francisco José. Exactamente. El segundo hermano era Maximiliano. Bueno, pues ahí van los conservadores, entre los cuales estaban, quizá para sorpresa de algunos de ustedes, el hijo de Morelos, llamado Almonte, ¿sí? ¿Y quién creen también? El famoso, aunque algunos jóvenes ya no lo conocen hoy, porque ya no se los enseñan, el famoso niño artillero, Narciso de Mendoza, el que estaba con Morelos y que estaba con el hijo de Morelos y que disparó un cañón contra los realistas, porque al que lo iba a disparar lo mataron antes, entonces él se acerca y dispara el cañón, y tiene estatuas, y su nombre está en muchas escuelas primarias públicas, el niño artillero. Bueno, pues el niño artillero también fue, junto con el hijo de Morelos, en la comisión a pedirle a Maximiliano que por favor aceptara ser emperador de México. Y ahí viene el papel de Carlota, por eso la elegí también. ¿Por qué? Porque Maximiliano no era un político. Maximiliano le gustaba la ciencia. Maximiliano había ido a Brasil para investigar las cuestiones de la ciencia, las cuestiones de los animales, ¿sí? No era un político nato, no tenía el carácter político, era muy ingenuo, era buena persona sin duda, lo cual puede ser negativo para ser político. Y él no estaba de acuerdo, no le gustaba mucho la idea de venir a
a gobernar México, ¿sí? Ujú. Pero ahí interviene Carlota, por eso la seleccioné también, Ok. porque Carlota, que sí era ambiciosa, pues le dijo a Maximiliano, oye, tú nunca vas a ser emperador aquí está tu hermano, y quién sabe si se muera, pues no se ve que se vaya a morir, es un poco más grande que tú nada más. Pues aquí no, aquí en Europa nada más vamos a estar en las fiestas, y él ya había gobernado una parte de Italia y lo habían derrocado fácilmente, era mal gobernante, pero él dijo, bueno, pues yo me quedo aquí en la aristocracia europea, en las fiestas, en las reuniones, tenía su castillo de Miramar, donde recibió a los conservadores mexicanos, ¿no? Ujú. Pero fue Carlota la que inclinó la balanza y convenció, o un poquito se puede decir, forzó a Maximiliano a decir, oye, sí, vámonos a México, ahí vamos a ser emperadores, ¿qué hacemos aquí en Europa? Aquí nada más nos ven así como de segunda, en cambio allá vamos a ser los emperadores, aunque sea de un país distinto, diferente. Y por cierto, a la esposa de Napoleón III, Bonaparte, que era española, ¿sí? No sé si se lo saben, No. el embajador gringo allá, en Francia, obviamente Estados Unidos no veía con buenos ojos que viniera un emperador europeo, nunca le reconocieron a Maximiliano. Maximiliano varias veces pidió el reconocimiento de Estados Unidos, nunca se lo dieron. ¿Por qué? Pues porque era un emperador apoyado por otro emperador europeo, monárquico, pues que obviamente contradecía todo lo que los Estados Unidos tenían en mente como proyecto, como ideal, etcétera. Pero lo que quiero decir es, incluso el embajador de Francia le dijo a la esposa de Napoleón III, oiga, eso de que manden a Maximiliano, díganle de mi parte a Maximiliano, cuando lo vean, que no le conviene, que México es un país muy complicado, que se va a meter en un hoyo, ¿no? Se va a meter en la cueva del león, o en la cueva del oso, como se quiera decir. Yo le diría que no vaya, que se lo recomiendo. Bueno, él ya había dicho que no, pero Carlota le torció el brazo y finalmente él pues aceptó por complacer a su esposa, ¿sí? Esa es la primera parte de cómo sí Carlota influyó en algo tan importante como fue el imperio de Maximiliano en México, en nuestra historia, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahí vienen para acá y aquí estuvieron, como ustedes saben, muy poco tiempo, porque estaban apoyados básicamente por el ejército francés, que aquí había llegado, los del 5 de mayo, después fueron derrotados ahí, pero regresaron al año siguiente, ya triunfaron, y después regresó Maximiliano. Bueno, no regresó, vino Maximiliano con Carlota. Y aquí la parte que también es importante, A ver, doctor. en la influencia de Maximiliano y Carlota, es que resulta que, no sé si lo saben, y si no, pues les va a caer de sorpresa. A ver. El gobernante del siglo XIX, que trató de hacer más por los pobres y por los indígenas, Fue fue Maximiliano, no fue Benito Juárez. Bueno, Hidalgo hizo lo suyo, aboliendo la esclavitud, desde luego. Guerrero, un poquito, los demás hicieron algo, Guadalupe Victoria. Pero quien más hizo un programa que sería comparable con los programas sociales que hubo en el siglo XX y que incluso hay en el siglo XXI, de una ayuda franca, abierta, completa a los campesinos y a los indígenas, fue Maximiliano. Lo que pasa es que duró muy poco tiempo y que los propios conservadores no veían bien esos programas y decían, caray, nos equivocamos. Maximiliano resultó más liberal que Juárez, incluso, cosa que sí era cierta. Maximiliano, a pesar de ser de familia monárquica, ya estaba el llamado despotismo ilustrado en Europa, y Maximiliano era muy liberal, aunque todavía mantenía la monarquía, tanto que quiso conciliar
a liberales conservadores, cosa que no logró hacer, pero la iglesia lo vio mal, lo veía decir, ¿qué pasó con este cuate, ¿no? Este cuate resultó más radical de lo que pensábamos, más liberal, cuando lo creíamos pues sumamente conservador. Pero bueno, eso para que, como anécdota también de lo que representó Maximiliano, y por eso, cuando ya ¿por qué fue derrotado Maximiliano? Porque el ejército francés, que es el que realmente lo sostenía, frente a los mexicanos que seguían peleando, que siguieron peleando todo el tiempo contra los franceses, Juárez nunca abandonó durante todos esos años el territorio nacional y se fue a vivir a Ciudad del Norte, hoy Ciudad Juárez, ¿sí? Pero no abandonó el territorio. Bueno, ¿por qué perdió Maximiliano? Por dos razones. Una, porque el ejército francés se retiró porque se iba a pelear contra Prusia. Prusia, todavía no existía Alemania como tal, estaba a punto de configurarse como Alemania, pero todavía estaban separados los distintos reinos alemanes, pero Prusia, que era el más importante, le declara la guerra a Napoleón III de Francia, y Napoleón dice pues que se regresen los franceses. Ya le dimos 3 años a Maximiliano para que formara su propio ejército, que cosa que sí, en la que sí estaba metido, pero nunca llegó a ser un ejército tan importante como para poder derrotar a los republicanos mexicanos que encabezaba Juárez. Entonces se van retirando poco a poco los franceses, ¿sí? Y por otro lado se acaba la guerra civil en Estados Unidos, que le había impedido intervenir de alguna manera contra Maximiliano. Juárez, que se considera como el máximo héroe nacionalista, patriota, etcétera, varias veces le pidió a los norteamericanos que intervinieran militarmente en México, cosa que sí hicieron navalmente, solo a nivel naval, pero sí intervinieron y contribuyeron a ganar la guerra de Juárez contra los conservadores en la guerra de Reforma, antes de lo de Maximiliano. Estoy yendo más para atrás. La guerra de Reforma, que duró entre 1858 y 1861, la ganó Juárez contra Miramón, básicamente Miramón, con ayuda de los norteamericanos, ¿ok? Con la firma del Tratado de McLean Ocampo, que no fue ratificado en el Senado norteamericano, pero que permitía que entraran tropas extranjeras a ayudar al gobierno en turno, en este caso, el gobierno de Juárez. Y cuando llega Maximiliano, Juárez varias veces les dijo a los norteamericanos, ayúdenos, incluso les ofreció tierras, para que no digan que lo único que vendió tierras, etcétera, fuera Santana, sino también Juárez se les ofreció. Lo que pasa es que los norteamericanos lo rechazaron, pero sí le dijeron cuando acabó la guerra civil en Estados Unidos, Lincoln sí le hizo saber a Napoleón III, oye, retira tus tropas, además de que ya sé que te vas a pelear con Prusia, pero retíralas porque no te queremos aquí en América, ¿sí? Bueno, cuando eso pasó, Maximiliano dijo, ok, ya se nos acabó el 20, ya se acabó esto, ya se están retirando los franceses, ya los norteamericanos ya amenazaron, pues vámonos de regreso a Europa. Y ahí es donde interviene una vez más Carlota, porque Carlota le dice, no, ¿cómo que te vas a regresar? Vamos a hacer la burla de los aristócratas europeos. Déjame ir a tratar de convencer. Tú te quedas aquí en México, ¿sí? Con lo que te quedas de ejército conservador mexicano, entre los que estaban Miramón y Mejía, ¿sí? Con quienes fueron fusilados, como ustedes saben. Pero le dice a Carlota, no, tú te quedas. ¿Cómo que nos regresamos? Maximiliano se le hizo normal decir, pues si ya no nos están apoyando, Napoleón, si ya se va a acabar el imperio, si nos van a derrotar los republicanos, pues ya vámonos a Europa de regreso, ¿no? ¿A qué nos quedamos aquí? Y Carlota lo obligó a decir, qué poco hombre eres, ¿qué van a decir de nosotros? Y por cierto, su mamá también, la mamá de Maximiliano,
y de Francisco José, también le mandó una carta a decir, no, hijo, no, sé hombrecito, quédate. Pero Carlota fue la más determinante para que se quedara Maximiliano en México, mientras ella lo que tenía planeado es ir a hablar con Napoleón III, con Napoleón III, que no la recibió y habló solamente con su esposa. Y su esposa, la española, le dijo, pues ya no hay nada que hacer, hombre, vamos a pelearnos con Prusia, ya no podemos hacer nada. Y luego Carlota se fue con el Papa a tratar de convencer al Papa que de alguna manera le ayudaran a Maximiliano a seguir aquí como emperador y a ganarle a los republicanos mexicanos. Y ahí es cuando ya Carlota empezó a enloquecer. Pero ella fue la que determinó que Maximiliano se quedara aquí en México. Al grado en el cual cuando ya finalmente derrotan al ejército conservador mexicano, los franceses ya se fueron yendo poco a poco y ya se fueron totalmente. Cuando Juárez derrota al ejército conservador y ya tienen Querétaro apresados a Miramón, a Mejía y a Maximiliano y ya los condenan para que sean ejecutados, aunque muchos en Europa le pidieron a Benito Juárez que no ejecutara a Maximiliano, que lo dejara regresar a Europa. Juárez dijo no, porque si no al rato vienen otra vez, mejor que se quede de una vez la lección de que cualquiera que intente, ¿sí? Como dice el himno nacional, cualquier extraño enemigo que intente pisar nuestro suelo mexicano va a encontrar la muerte. Que quede como antecedente que vamos a fusilar a Maximiliano, ¿sí? Entonces cuando estaban presos en Querétaro, con eso ya voy a terminar, cuando estaban presos en Querétaro, a Miramón, su esposa, le había dicho, a Miramón lo habían mandado como jefe militar en el extranjero, y cuando los franceses ya avisaron que se iban a retirar, Miramón dijo, me toca regresar a México para defender el imperio y defender a Maximiliano, y su esposa de Miramón le dijo, no, ya quedémonos aquí en el extranjero, allá nada más los van a derrotar y seguramente te van a matar, no vayas. Y Miramón desobedeció a su esposa y se vino para acá a defender en lo que más pudiera al imperio y a Maximiliano. Bueno, cuando ya estaban presos en Querétaro, poco antes de ser fusilados, le dice Miramón a Maximiliano, pues yo estoy aquí y me van a fusilar por no haberle hecho caso a mi esposa, que me dijo que mejor nos quedáramos donde estábamos, ya no me acuerdo en qué país estaban, y ahí los había mandado Maximiliano, y dice, por no haberle hecho caso a mi esposa, estoy aquí, me voy a fusilar. Y Maximiliano le responde, pues yo estoy aquí también y también me van a fusilar por sí haberle hecho caso a mi esposa, al revés que tú. Y efectivamente, pues como todos sabemos, los fusilaron en el Cerro de las Campanas, pero lo que quería yo destacar es que Carlota, y de ahí que cuando los derrotaron salió la canción esa famosa de Adiós Mamá Carlota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es pregunta o se le fue el sonido, doctor Crespo? Pero sí le escuchamos aquí. Pero yo no escuché la pregunta. ¿Sí me oyen? A ver. Sí, No. yo creo que sí, doctor. Ya, con A esto ver, sí, termino. no, lo que pasa es que se le Simplemente fue el sonido, doctor Crespo. Nos quedamos cuando usted preguntó por qué o comentó por qué. Sí se escucha bien. Sí, pero acá no se oyó, ¿verdad? No, Acá no no se sé. oyó el TikTok. Escuchamos. A ver, ¿En qué estaba? a ver, cuando dijo ¿En qué usted, estaba? por qué salió la canción, ahí lo perdimos y ya no lo escuchamos. Ya. Ok. Bueno, por eso. La canción de Mamá Carlota era porque los indígenas y campesinos que sí se sentían protegidos y ayudados por los dos emperadores extranjeros, le decían Mamá Carlota a Carlota. Pero cuando ya fueron derrotados, de burla, los republicanos le hicieron la canción de Adiós Mamá Carlota. Pero era porque así le decían los campesinos. Okay. O sea, sí tuvo un papel, Carlota, importante, primero
en convencer, forzar a Maximiliano de que aceptara venirse a México como emperador. Después, porque sí ayudó, junto con Maximiliano, sí iba ella personalmente con los campesinos a ver que estuvieran bien atendidos con los programas que instauró Maximiliano y que duraron pues 3 años, ¿no? Lo que duró el imperio. Pero sí la querían porque sí le veían a ella que sí los ayudaba, ¿sí? Y finalmente, ya cuando convenció a Maximiliano de que se quedara, y con lo cual firmó su sentencia de muerte. Pues con eso termino. ¿Por qué? Porque las esposas de los demás presidentes en realidad no tuvieron una influencia política importante. La esposa de Benito Juárez, Margarita de Maza, pues no tuvo una influencia política importante. Las esposas de Porfirio Díaz tampoco, ¿no? Carmen Rubio, etcétera. Bueno, un poquito lo que ayudó Carmen Rubio a Porfirio Díaz es a civilizarlo un poquito más, a que tuviera mejores modales, porque él era un mestizo que también venía de abajo, no tan abajo como Benito Juárez, y su esposa, que era mucho más joven y era criolla, ¿no? Con lo cual quienes se sentían mestizos y se sentían indígenas se casaban con mujeres criollas, blancas, para lo que entonces se llamaba blanquearse. Si tú eras mestizo o eras indígena o cercano a indígena y te casabas con una mujer blanca, te blanqueabas. Y entonces ya tenías un elemento para que los criollos te respetaran un poco más. Pero más allá de eso no influyeron ni la esposa de Juárez ni las esposas de Porfirio Díaz, más allá de simplemente estarlos apoyando. Pero Carlota sí influyó y mucho en Maximiliano, en lo que ya les conté. Y con esto termino. Estas son las 5 mujeres que escogí. Perfecto, doctor Crespo. Doctor, increíble, maravilloso. Oye, Barbarita, yo me casé con una blanca y no me blanqueé, pero bueno, ni modo, no me tocó a mí. Vamos a hacer lo siguiente, a ver, Barbarita. Raúl, yo creo que esta exposición fue magnífica, extraordinaria, de la época antigua de México, pero nos debe una segunda parte. Bueno, déjame decirte una cosa, Barbarita. Era muy complicado, ¿verdad? Y aquí ya tenemos ya una lista de personas que está pendiente y lista para dar su opinión o ver qué se queda. Allá pues si empiezan a querer participar y pedir mano, ¿quién consideran ustedes que falta o quiénes y el por qué? Sería interesante, pero ese era el punto, Barbarita. O sea, era muy complicado más o menos sacar 5 personas de tantas o no tantas, como dijo el doctor Crespo, pero cada quien que tenga su opinión, que de eso se trata este live, a ver quién considera que le faltó y la razón. No sé si por allá, Barbarita, ya empiezan a pedir micro, si no, y si me lo permite, salvo mejor opinión. Si hay algunos micrófonos, por favor, háganmelo saber, alguna pregunta. Yo quedé fascinada, doctor. Muchísimas gracias, fue una exposición extraordinaria. ¿Y qué sería de un hombre sin una mujer? Pregúntale a Maximiliano, pues nada, fíjate nomás, pobre Maximiliano, ¿no? ¿Cómo le fue? Digo, en eso terminó, en nada. Dale, Edith. A ver, entonces, en lo que agarran allá micrófonos, Barbarita, si tú me lo permites, saludo también a Fer, a la doctora Mercedes, y nos vamos por este lado, si me lo permite. Con mucho gusto se les da. Perfecto. A ver, estamos con el doctor José Antonio Crespo, historiador y analista político. Si alguno de los que están aquí en el panel quiere comentar o preguntarle algo, con todo gusto, adelante. Edith, tú tenías una duda desde la Malinche. A ver, cuéntanos, Edith. A ver, buenas noches primero. A ver, doctor, cuando la señora Malinali se casó, ¿Cortés la casó o ella se casó por decisión propia? No, Cortés se la dio a un soldado español, bueno, a uno de sus oficiales, para que se casaran, y ella obedeció, nada más. Y otra,
Otra nada más. Y de Carlota se dice que perdió la cordura porque se le estuvo como envenenando. La gente que tenía su servicio era partidaria de Juárez y ya cuando llegó a Europa ya empezó a botársele la canica, pero porque eh, ya iba ya con lo que había tomado para quedar embarazada y nunca había podido tener familia y le daban unos test según esto.